Hitler no murió en 1945. Hoy vuelve a abrir los ojos en un mundo que no reconoce. La figura que desencadenó la guerra más devastadora de la historia despierta en una realidad que nunca imaginó. El mapa ya no está dividido en frentes de combate. Alemania es una potencia democrática, Israel es un Estado consolidado y la Unión Europea se levanta sobre la cooperación de países que él intentó someter. Su ideología, antes respaldada por ejércitos y propaganda, ahora es rechazada y perseguida por ley. Lo que en su tiempo fue poder absoluto, hoy se reduce a un eco sin fuerza en un escenario dominado por tecnología, globalización y memoria histórica. ¿Podría su discurso encontrar seguidores en este siglo? ¿O quedaría aislado y ridiculizado como un vestigio del pasado? ¿Qué revelaría su reacción sobre la transformación del mundo tras su caída? El regreso imposible. Hitler en un mundo ajeno. En el lugar donde alguna vez se levantó el búnker que albergó a la dirigencia nazi en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el espacio se transformó tras la contienda en un terreno sin relevancia política. Durante décadas permaneció abandonado o se utilizó con fines prácticos y en la actualidad solo queda un estacionamiento rodeado de edificios residenciales y oficinas. Allí, sin advertencia ni preparación, aparece de manera inexplicable la figura de Adolf Hitler, vestido con el uniforme de la guerra, enfrentado a una escena que no corresponde con sus expectativas. Lo que encuentra no es la Berlín devastada por los bombardeos, ni los símbolos de un poder que ya no existe. En su lugar observa una ciudad reconstruida, limpia, marcada por la arquitectura moderna y el ritmo cotidiano de la vida urbana. Los automóviles estacionados en filas regulares no llevan insignias militares ni producen el ruido metálico de los motores de combustión de mediados del siglo XX. Varios se mueven con una discreción que le resulta incomprensible. Ve cómo un transeúnte conecta un cable a uno de estos vehículos, operación que corresponde a la recarga eléctrica, un sistema de energía imposible de asociar con la tecnología que él conoció. A su alrededor, los ciudadanos portan objetos rectangulares iluminados que sostienen en la mano, hablan hacia ellos y deslizan los dedos sobre superficies táctiles. Son teléfonos móviles, dispositivos de comunicación y gestión de información capaces de transmitir imágenes en tiempo real, mostrar mapas dinámicos y conectar a millones de usuarios. La radio y el cartel impreso, herramientas centrales de la propaganda nazi, quedan reducidos en comparación con la inmediatez visual y global que estas pantallas ofrecen. La sorpresa se intensifica cuando esos mismos dispositivos se dirigen hacia él. Varios transeúntes lo graban sin acercarse ni mostrar reverencia. El sonido digital del obturador se repite en secuencia. Lejos de encontrar obediencia, recibe risas y comentarios en voz alta. En pocos segundos, la imagen es distribuida a través de plataformas sociales que multiplican su presencia sin control. Lo que durante su régimen fue un proceso cuidadosamente centralizado de construcción de imagen pública, ahora es un acto espontáneo accesible a cualquier ciudadano. Al continuar su recorrido, descubre que el espacio urbano está marcado por una pluralidad lingüística y cultural. Carteles publicitarios presentan mensajes en alemán, inglés, turco y árabe. La oferta se centra en tecnología, entretenimiento y consumo, con imágenes dinámicas en pantallas digitales que sustituyen a la propaganda uniforme y monocromática de su época. Los rostros que promocionan productos representan diversidad étnica, rasgos y estilos que contradicen la visión homogénea que intentó imponer en su tiempo. La población que transita las calles viste de forma heterogénea. Jóvenes con peinados teñidos, tatuajes visibles y prendas con símbolos procedentes de culturas extranjeras contrastan con la uniformidad que él promovía. La influencia global es evidente en la moda, en la música que emana de altavoces portátiles y en la mezcla de idiomas que se escuchan en las conversaciones cotidianas. El desconcierto aumenta cuando observa gestos de afecto entre parejas del mismo sexo que caminan sin ocultarse. En la Alemania de mediados del siglo XX, la homosexualidad era perseguida mediante leyes y campos de concentración. Ahora forma parte del espacio público sin restricciones. A ello se suma la convivencia cotidiana entre ciudadanos de diferentes orígenes raciales y religiosos que interactúan sin tensiones visibles. Escucha fragmentos de diálogos en árabe, turco, ruso e inglés junto con el alemán,
lo que refleja un entorno social y lingüístico plural. El avance tecnológico se manifiesta también en los medios de transporte. Trenes eléctricos circulan con bajo nivel sonoro, estaciones automatizadas informan en pantallas digitales y bicicletas de uso compartido se alquilan a través de aplicaciones móviles. La movilidad está organizada por sistemas digitales en lugar de controles militares o burocráticos. El impacto se multiplica cuando descubre su propia figura representada en escaparates de televisores de alta definición. En algunos programas, su imagen aparece en clave satírica, imitada por comediantes que provocan la risa del público. En otros, documentales históricos presentan imágenes de sus concentraciones multitudinarias, acompañadas de análisis críticos que lo describen como ejemplo de manipulación política. Lo que fue una herramienta de exaltación ha pasado a ser objeto de revisión histórica y burla pública. Incluso en la publicidad comercial encuentra referencias a su figura. Su rostro aparece como recurso en videojuegos, campañas educativas y anuncios contra la radicalización. La imagen, que en su época se controlaba con precisión para transmitir poder y autoridad, circula ahora como símbolo descodificado, sometido a múltiples interpretaciones. El contraste se amplía al observar transacciones económicas realizadas sin dinero físico. Los ciudadanos acercan tarjetas o teléfonos a dispositivos de pago que registran operaciones en segundos. La economía funciona en un plano digital que no depende de billetes ni monedas, en completa diferencia con el sistema que conoció. Los edificios refuerzan la ruptura estética. Las fachadas de vidrio y acero de oficinas y centros comerciales priorizan funcionalidad, eficiencia energética y habitabilidad, sin la monumentalidad destinada a exaltar una ideología. En lugar de arquitectura como propaganda, domina la lógica corporativa y residencial. El momento alcanza un punto crítico, cuando un transeúnte, con actitud irónica, solicita fotografiarse a su lado. La operación se realiza en segundos. Una sonrisa frente a la cámara del teléfono, la imagen compartida en redes sociales, la circulación inmediata sin autorización previa. Lo que en su régimen era control absoluto de la proyección pública, se convierte en exposición inevitable y sin mediación. El entorno urbano que recorre está marcado por símbolos que le son ininteligibles. Banderas multicolores, anuncios de festivales culturales y celebraciones internacionales contradicen la lógica de uniformidad que promovió. En la misma calle conviven restaurantes de múltiples gastronomías, tiendas con productos fabricados en continentes lejanos y servicios digitales que conectan a personas en cualquier lugar del mundo. La autarquía que intentó imponer ha sido reemplazada por una interdependencia global. La información fluye sin interrupciones. En pantallas de transporte público y en escaparates de tiendas se proyectan noticias internacionales, debates políticos y opiniones divergentes. La censura que caracterizó a su régimen ha desaparecido, sustituida por un flujo de datos abierto y accesible. Cualquier ciudadano puede consumir, difundir o cuestionar mensajes en tiempo real. Cada estímulo urbano refuerza la evidencia de que su modelo de control, propaganda y homogeneidad social se ha desvanecido. El espacio público está regido por dinámicas democráticas, tecnológicas y globalizadas, donde su figura carece de poder simbólico y su presencia se interpreta como curiosidad o entretenimiento pasajero. La vida continúa sin pausa a su alrededor, indiferente a la autoridad que en su época fue indiscutida. El recorrido concluye en un ambiente donde el ruido urbano combina músicas diversas, conversaciones en múltiples idiomas y sonidos de dispositivos electrónicos. Todo aquello que fue orden jerárquico y uniformidad se ha transformado en pluralidad constante. El desconcierto no desaparece, pero la evidencia es clara. El mundo que dejó atrás en 1945 no tiene continuidad en el presente, y el entorno que lo rodea funciona con lógicas ajenas a sus categorías. Lo que seguirá a partir de este punto determinará cómo enfrentará un tiempo que ya no le pertenece. De cenizas a poder, Alemania convertida en gigante. En 1945, Alemania era un territorio devastado. El fin de la guerra había dejado al país reducido a escombros tras los bombardeos aliados y el avance soviético. Berlín se encontraba prácticamente destruida.
Más de la mitad de sus edificios estaban arruinados y la red de servicios públicos había colapsado. Las calles estaban cubiertas de restos de construcciones y la población sobrevivía con raciones mínimas, sin transporte regular ni infraestructuras básicas. El Reichstag, incendiado en 1933 y arrasado durante la batalla final, permanecía en ruinas. Millones de alemanes habían muerto en el conflicto, mientras otros tantos se desplazaban desde territorios perdidos en el este hacia ciudades incapaces de recibirlos. El hambre era generalizado, los ferrocarriles estaban destruidos y la industria detenida o bajo control aliado. La nación que había intentado dominar Europa quedó sometida a la autoridad de los vencedores. El territorio fue dividido en 4 zonas de ocupación administradas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, situada en la zona soviética, también quedó fragmentada entre los 4 aliados. La capital dejó de ser un centro de poder y se convirtió en escenario de miseria y tensiones. Ciudades como Hamburgo, Dresde y Colonia presentaban panoramas similares, con barrios enteros convertidos en montones de escombros. La inflación y el mercado negro dominaron la vida cotidiana, patrullada por soldados extranjeros. En 1948 comenzó un proceso de reconstrucción decisivo. El Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos, proporcionó créditos, materias primas y maquinaria que permitieron reactivar la producción en Europa Occidental. Alemania Occidental fue una de las principales beneficiarias. En pocos años se sentaron las bases de lo que se conocería como el milagro económico alemán. El contraste con la zona oriental, bajo administración soviética, fue evidente. Allí se aplicó un modelo de planificación centralizada, con nacionalización de empresas y control político estricto. La diferencia de ritmos marcó el destino de ambas Alemanias. En el oeste, la industria automotriz y química se reactivó rápidamente, con empresas que pronto alcanzaron relevancia internacional. En el este, la productividad permaneció limitada y la calidad de vida se rezagó. La división se consolidó con la construcción del Muro de Berlín en 1961. La barrera no solo separó territorios, también partió familias y representó de manera física la Guerra Fría. Durante las décadas siguientes, la República Federal de Alemania se convirtió en una de las principales economías del mundo. La producción automotriz, farmacéutica y de ingeniería mecánica la consolidó como potencia industrial. En la República Democrática, en cambio, la economía quedó restringida por la dependencia soviética y la falta de competitividad. Las diferencias en bienestar entre ambos lados de la frontera aumentaron con el paso del tiempo. El colapso del bloque soviético en los años 80 abrió el camino al cambio. En 1989, manifestaciones masivas en el este y la presión internacional precipitaron la caída del muro. La reunificación formal se produjo en 1990, bajo un gobierno democrático que integró a los 2 estados en un mismo marco institucional. El país que había quedado dividido tras la guerra se transformaba nuevamente en una unidad política y económica. La recuperación de Berlín simbolizó ese proceso. La ciudad, antes dividida y destruida, se reconstruyó con infraestructura moderna, un sistema de transporte eficiente y un paisaje urbano renovado. El Reichstag, que había sido ruina y símbolo de derrota, fue restaurado y convertido en sede parlamentaria, con una cúpula de cristal que representa la transparencia democrática. Los símbolos oficiales también cambiaron. La bandera negro, rojo y oro volvió a ondear en edificios públicos, recuperando su papel como emblema democrático. La esvástica, que dominó el espacio urbano durante el régimen nazi, fue proscrita legalmente y relegada a los archivos históricos y los museos. La eliminación de este símbolo del paisaje urbano señaló una ruptura total con el pasado autoritario. El liderazgo político reflejó la transformación. En 2005, Angela Merkel se convirtió en la primera mujer canciller del país. Formada en la República Democrática, con carrera académica en ciencias exactas, su mandato se extendió durante más de una década y consolidó a Alemania como potencia europea en el marco democrático. Su estilo de gobierno, basado en coaliciones y consensos, contrastó de manera absoluta con el poder concentrado y propagandístico de la era nazi. La vida política alemana pasó a organizarse en un sistema multipartidista que abarca opciones de centro-derecha, centro-izquierda,
liberales, ecologistas e incluso partidos de posiciones extremas que participan bajo el marco constitucional. La existencia de esta competencia abierta contrasta con el sistema de partido único que monopolizó el poder en el Tercer Reich. En el ámbito internacional, Alemania se integró plenamente en la Unión Europea y en alianzas militares defensivas. De ser un Estado aislado y agresivo, pasó a ser un socio clave en la cooperación regional. La economía alemana del siglo XXI se basa en la exportación de bienes de alta calidad, la innovación tecnológica y la investigación científica. Universidades y centros de investigación atraen especialistas de todo el mundo. Sectores como la energía renovable, la biotecnología y la inteligencia artificial muestran la reconversión de un país que en 1945 estaba arruinado. El sistema educativo alemán dedica atención específica a la memoria histórica. Los programas escolares incluyen el estudio del Holocausto y de los crímenes del nazismo, con visitas a antiguos campos de concentración y análisis de documentos originales. Lo que antes fue manipulación ideológica, ahora es formación cívica destinada a garantizar la continuidad democrática. En la vida cotidiana, la población alemana accede a un sistema de bienestar social que garantiza servicios de salud, educación y pensiones. La ciudadanía plena se extiende a todos los residentes, independientemente de su origen étnico o religioso. Este marco contrasta con las políticas de exclusión y jerarquía racial que definieron el régimen nazi. La infraestructura contemporánea refuerza esa diferencia. Trenes de alta velocidad conectan las principales ciudades, los aeropuertos gestionan un flujo constante de pasajeros internacionales y las redes digitales permiten comunicación instantánea con cualquier región del mundo. La Alemania actual es un nodo de interconexión global, lejos del aislamiento y de la destrucción del final de la guerra. El paisaje urbano combina la preservación del patrimonio con arquitectura moderna. Centros históricos restaurados conviven con edificios de vidrio y acero, diseñados bajo criterios de sostenibilidad. Restaurantes de múltiples tradiciones gastronómicas, festivales culturales internacionales y medios de comunicación globalizados ilustran una sociedad plural. La transformación alemana desde 1945 hasta la actualidad constituye uno de los procesos más notables de la historia contemporánea. Un país derrotado, ocupado y dividido se convirtió en una potencia democrática, industrial y científica de alcance mundial. La continuidad de esta evolución dependerá de cómo se enfrente a los desafíos del futuro en un entorno global cada vez más complejo. El espejo implacable, la memoria que no perdona. Después de 1945, el recuerdo del Tercer Reich quedó fijado como advertencia global. Alemania y gran parte del mundo impulsaron mecanismos para documentar los crímenes, conservar pruebas y construir instituciones que aseguraran la permanencia de la memoria. Archivos judiciales, memoriales, museos, obras literarias y producciones cinematográficas establecieron un entramado cultural y jurídico que convirtió a Hitler de dirigente político en símbolo histórico negativo de alcance universal. Los museos y memoriales del Holocausto se erigieron como espacios centrales de esa memoria. Auschwitz-Birkenau, liberado en enero de 1945, fue abierto como museo en 1947. Sus barracas, alambradas y restos de cámaras de gas se conservan como evidencia material del exterminio. Millones de visitantes observan cada año objetos originales de las víctimas, maletas, fotografías, zapatos y cabello humano. Dachau, transformado en memorial en 1965, expone uniformes de prisioneros, imágenes documentales y las instalaciones donde se practicaron experimentos médicos. En Berlín, el monumento a los judíos asesinados de Europa, inaugurado en 2005, ocupa un lugar central cerca de la Puerta de Brandeburgo. Con miles de bloques de hormigón dispuestos en una explanada, se ha convertido en símbolo oficial del reconocimiento alemán de su responsabilidad en el genocidio. La elección de ese emplazamiento sobre antiguos terrenos del gobierno nazi refuerza el mensaje de resignificación histórica de los espacios de poder. Los juicios de Nuremberg constituyeron el primer gran proceso internacional contra los dirigentes de un régimen derrotado.
Entre 1945 y 1946 comparecieron figuras como Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel. El tribunal examinó pruebas directas, películas filmadas por los aliados en los campos, documentos oficiales con órdenes de deportación y directivas de exterminio, así como testimonios de testigos. Las sentencias incluyeron condenas a muerte, cadena perpetua y largas penas de prisión. El proceso dejó un doble legado, un precedente jurídico sobre la responsabilidad individual en crímenes internacionales y un relato histórico con validez mundial sobre la magnitud del nazismo. Aunque Hitler no estuvo presente por su suicidio, las pruebas lo señalaron de manera concluyente como responsable máximo del sistema criminal. De esos procesos surgió un archivo documental de enormes proporciones. Archivos estatales y universitarios conservan órdenes firmadas por Hitler, diarios de oficiales, listas de deportados y registros administrativos. La doctrina fijada en Nuremberg, según la cual la obediencia a órdenes no exime de responsabilidad, transformó la concepción legal internacional y estableció límites éticos y jurídicos a la autoridad política. El ámbito cultural también desempeñó un papel esencial en la construcción de la memoria. Obras prohibidas por el régimen regresaron a la circulación en Alemania tras 1945. Escritos de Einstein, Freud, Mann, Remarque y Heine, censurados y en muchos casos quemados públicamente, volvieron a ocupar librerías y universidades. El retorno del psicoanálisis, declarado ciencia judía por los nazis, simbolizó la restauración de la libertad académica. La literatura pacifista de Remarque adquirió nueva relevancia como crítica del nacionalismo destructivo. Estas recuperaciones culturales consolidaron retrospectivamente la imagen de Hitler como censor y destructor de patrimonio intelectual. La cultura popular global incorporó rápidamente representaciones satíricas del dictador. En 1940, Charles Chaplin estrenó El Gran Dictador, que ridiculizaba los gestos y discursos de Hitler. Décadas después, Mel Brooks lo parodió en Los Productores. Estas obras marcaron un cambio de perspectiva. El dictador temido se convertía en objeto de burla. El cine alemán también confrontó directamente el pasado. En 2004, El hundimiento representó sus últimos días en el búnker, mostrando a un dirigente derrotado y aislado. La producción contribuyó a desmitificar la figura sin disminuir la carga de responsabilidad histórica. La literatura de posguerra recurrió con frecuencia a Hitler como símbolo del mal absoluto o como elemento en narraciones alternativas. Novelas ucrónicas como El hombre en el castillo de Philip K. Dick imaginaron realidades en las que el nazismo había triunfado. En la música popular, especialmente en géneros contraculturales como el punk, referencias a Hitler sirvieron como rechazo explícito a la tiranía y como recurso de denuncia generacional. La imagen audiovisual de Hitler se multiplicó en documentales, series y videojuegos, siempre vinculada a autoritarismo, violencia o derrota. En la cultura internacional, su figura nunca volvió a ser representada como modelo de liderazgo, sino como advertencia o caricatura. La reiteración de esta imagen reforzó su asociación universal con la tiranía. El uso de su nombre y su rostro como sinónimo de maldad política se consolidó en la retórica pública. Comparaciones con Hitler se aplicaron recurrentemente a dirigentes posteriores acusados de autoritarismo. Este fenómeno, aunque polémico, muestra la fuerza simbólica de su figura como patrón negativo. La presencia de su imagen en museos, memoriales y obras culturales no representa reivindicación, sino exposición crítica constante. El sistema educativo de las democracias occidentales incorporó el estudio del nazismo y del Holocausto como parte obligatoria de la formación cívica. En Alemania, los programas escolares incluyen visitas a campos de concentración y análisis de documentos originales. La enseñanza busca garantizar que la memoria se mantenga activa y que las nuevas generaciones comprendan los riesgos del extremismo. Los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto constituyen otra pieza fundamental de esa memoria. Con el paso de las décadas, sus voces han sido grabadas y archivadas en colecciones audiovisuales para preservar el vínculo directo con los hechos. Estas narraciones personales evitan que la memoria se reduzca a estadísticas y mantienen la dimensión humana de los crímenes.
La labor de fundaciones y organizaciones internacionales ha sido decisiva para preservar documentos, combatir el negacionismo y promover la investigación. Archivos continúan revelando correspondencia, órdenes y registros administrativos que amplían el conocimiento sobre el funcionamiento del régimen. La acumulación de esta documentación refuerza la imagen de Hitler como arquitecto consciente de un sistema de violencia planificada. El recuerdo del nazismo, fijado en memoriales, archivos, literatura, cine y educación, consolidó un consenso global sobre su carácter criminal. Hitler quedó reducido a un referente histórico negativo absoluto, un ejemplo de lo que las sociedades democráticas deben evitar. La memoria lo transformó en advertencia permanente, visible en espacios públicos, instituciones educativas y cultura internacional. La continuidad de este proceso dependerá de cómo las generaciones futuras mantengan viva la conexión con los hechos, en un contexto en el que los testigos directos desaparecen y la responsabilidad de transmitir la memoria recae cada vez más en archivos, instituciones y producciones culturales. La democracia blindada, el nazismo sofocado por ley. Tras la derrota de 1945, Alemania fue ocupada por las potencias aliadas y sometida a un proceso de desnazificación que buscaba erradicar de raíz la ideología responsable de la guerra y del genocidio. Ese antecedente se convirtió en la base de un sistema jurídico y político que, con el paso de las décadas, se consolidó en la República Federal de Alemania bajo un principio central: la democracia debe protegerse activamente contra quienes intenten destruirla desde dentro. En contraste con otros países donde la libertad de expresión se interpreta de manera casi absoluta, en Alemania se establecieron límites claros y explícitos. El nazismo y sus símbolos fueron excluidos del espacio público y sancionados penalmente. El Código Penal alemán, en su artículo 86A, prohíbe la exhibición de emblemas de organizaciones anticonstitucionales, entre ellos la esvástica, el saludo hitleriano y las insignias de las SS. Esta disposición no se limita a una declaración simbólica, sino que contempla sanciones que incluyen multas y penas de prisión de hasta 3 años en los casos más graves. Portar una bandera nazi, realizar el saludo fascista o distribuir propaganda con símbolos del Tercer Reich son conductas tipificadas como delitos. Cada año se registran centenares de procedimientos judiciales relacionados con estas prácticas, lo que demuestra la aplicación efectiva y constante de estas normas. La Ley Fundamental de 1949 reforzó este enfoque. Aprendida la lección de la Constitución de Weimar, que por su excesiva tolerancia permitió el ascenso legal de Hitler al poder, el nuevo marco constitucional introdujo mecanismos de defensa activa frente a movimientos que intentaran abolir el orden democrático. El Tribunal Constitucional Federal recibió la facultad excepcional de ilegalizar partidos que amenazaran la estabilidad democrática. En 1952 se disolvió el Partido Socialista del Reich, considerado sucesor directo del nazismo, y en 1956 se prohibió el Partido Comunista Alemán por atentar contra los fundamentos constitucionales. Décadas más tarde, el intento de ilegalizar al Partido Nacionaldemócrata, identificado con ideologías neonazis, no prosperó debido a su escasa relevancia electoral, pero el debate público confirmó la vigencia del principio de autodefensa democrática. Este concepto, conocido como democracia militante, fue formulado por el jurista Karl Loewenstein, exiliado durante el nazismo y adoptado como doctrina fundacional en la posguerra. La idea central es que la democracia no puede ser neutral ante sus enemigos. Debe establecer límites jurídicos claros para impedir que quienes se benefician de las libertades democráticas las utilicen para destruirlas. Este principio se ha mantenido inalterado como núcleo del sistema político alemán. El contraste con el régimen nazi resulta evidente en el ámbito de la prensa y la información. Bajo el control de Joseph Goebbels, el Ministerio de Propaganda regulaba absolutamente todos los contenidos en periódicos, radio, cine y literatura. No existía espacio para la crítica ni para la diversidad de opiniones. En la Alemania contemporánea, la Constitución protege la libertad de prensa como un pilar esencial. Periódicos con líneas editoriales diversas, canales públicos y privados con orientaciones distintas y plataformas digitales de toda clase configuran un panorama plural. La crítica abierta al gobierno es parte del funcionamiento normal del sistema.
y los tribunales actúan para garantizar la independencia informativa y sancionar intentos de censura. La sátira política se ha convertido en un indicador de esta libertad. Programas de televisión y comediantes recurren con frecuencia a la figura de Hitler como objeto de burla. Caricaturas, sketches y representaciones cómicas circulan sin restricciones, mostrando un contraste radical con la intocabilidad que el régimen nazi imponía sobre la imagen del líder. El ridículo público se transformó en un mecanismo cultural de resistencia frente a cualquier forma de autoritarismo. La sociedad alemana no teme a ese símbolo, lo degrada y lo reduce a caricatura histórica. Este cambio puede ilustrarse con una escena hipotética. Si Hitler apareciera en una plaza de Berlín en el año 2025, vestido con su uniforme y realizando gestos nazis, los transeúntes lo grabarían con sus teléfonos y en minutos las imágenes circularían en redes sociales acompañadas de comentarios sarcásticos. La policía intervendría conforme a la ley y lo detendría por exhibición de símbolos anticonstitucionales. La situación no generaría seguidores ni obediencia, sino burlas, sanciones legales y rechazo social. Lo que en 1933 fue preludio de un ascenso político, en el siglo XXI quedaría reducido a un delito menor y a un espectáculo pasajero. La resistencia democrática no se limita al marco legal. Existen instituciones culturales y educativas que trabajan sistemáticamente para mantener viva la memoria histórica. Documentales sobre el nazismo se emiten regularmente en televisión pública, subrayando las consecuencias destructivas del régimen. Escuelas alemanas incluyen en su currículo visitas a campos de concentración y análisis de documentos originales. Estas actividades forman ciudadanos conscientes de los riesgos del extremismo y fortalecen el compromiso con la democracia. El sistema judicial ha desarrollado una jurisprudencia detallada para delimitar la frontera entre libertad de expresión y discursos de odio. Los tribunales consideran que la dignidad humana es el núcleo inviolable del orden constitucional y que todo discurso que incite a la violencia o degrade a grupos por su origen o religión debe ser sancionado. Esta línea de interpretación protege un debate político amplio, pero establece barreras claras contra el extremismo. Las fuerzas de seguridad alemanas mantienen unidades especializadas en el seguimiento de grupos neonazis y extremistas de ultraderecha. Estas unidades monitorizan actividades, infiltran organizaciones y coordinan acciones con agencias internacionales para prevenir atentados o redes transnacionales de radicalización. De manera paralela, organizaciones civiles y fundaciones antifascistas desarrollan programas de integración social y prevención entre jóvenes susceptibles de caer en discursos de odio. El Estado financia proyectos de educación cívica y campañas de sensibilización que refuerzan la cultura democrática. La política institucional alemana también refleja este consenso. Los principales partidos, independientemente de sus diferencias ideológicas, mantienen un acuerdo básico: excluir del juego legítimo cualquier discurso nazi. Esta convergencia entre izquierda, centro y derecha fortalece la estabilidad democrática y reduce la capacidad de infiltración de movimientos extremistas en las instituciones. El resultado de este entramado legal, cultural y social es un escenario donde la reedición del nazismo carece de viabilidad. La imagen de Hitler, en caso de irrumpir en el presente, no encontraría obediencia ni admiración. Sería objeto de sanción legal, de burla cultural y de aislamiento político. El poder simbólico que alguna vez movilizó multitudes se ha invertido. Hoy provoca rechazo automático y marginación. La transformación es total. En el lugar donde un régimen autoritario impuso censura, propaganda y violencia, se ha construido un sistema democrático que se defiende activamente de sus enemigos. Alemania no se limita a declarar valores democráticos. Los protege mediante leyes, tribunales, educación y cultura. Este modelo de democracia militante se ha consolidado como rasgo distintivo de la política alemana contemporánea y plantea un ejemplo de cómo una sociedad puede blindarse contra los riesgos del extremismo sin renunciar a sus principios fundamentales. El futuro mostrará hasta qué punto este equilibrio entre libertad y autodefensa podrá mantenerse en un contexto global en el que resurgen movimientos populistas y autoritarios. El dictador en el banquillo, el juicio que lo despoja.
Si Adolf Hitler apareciera en el presente, el marco jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial lo situaría de inmediato en una posición completamente distinta a la que conoció en vida. En 1945, su suicidio en el búnker de Berlín lo libró de cualquier tribunal. En 2025, esa salida no sería posible. Las normas creadas durante 8 décadas establecieron procedimientos concretos para enjuiciar a quienes cometen crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Uno de los pilares de este sistema es la jurisdicción universal. Según este principio, ciertos delitos se consideran tan graves que pueden ser juzgados por cualquier Estado, sin importar el lugar donde se hayan cometido, la nacionalidad de los acusados o el tiempo transcurrido. En esa categoría se incluyen la tortura sistemática, la esclavitud, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Bajo este marco, Hitler podría ser arrestado en cualquier país y entregado a un tribunal internacional competente. Su condición de ex jefe de Estado no lo protegería, pues la inmunidad no es válida para delitos de esta magnitud. Los juicios de Nuremberg sentaron el precedente. Entre 1945 y 1946, los líderes nazis fueron procesados por un tribunal internacional que estableció la responsabilidad individual de quienes ordenan y planifican crímenes. Décadas después, la Convención contra el Genocidio de 1948 y los convenios de Ginebra reforzaron esta doctrina. El desarrollo culminó en 1998 con el Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional en La Haya, tribunal permanente con competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes de agresión. En un escenario contemporáneo, Hitler sería uno de los acusados prioritarios para esta corte. Su papel en la planificación de invasiones, la deportación masiva de poblaciones, la utilización de trabajos forzados y la organización del Holocausto lo situarían en el centro de la jurisdicción internacional. A diferencia de 1945, cuando las pruebas debían reunirse en medio del caos de la posguerra, hoy existen archivos completos que conservan documentos originales, actas de reuniones, discursos, órdenes firmadas y testimonios recopilados en museos, universidades y tribunales de todo el mundo. Ese acervo documental constituiría un expediente inmediato. Órdenes de deportación firmadas personalmente, transcripciones de discursos que incitaban a la guerra y actas de reuniones donde se diseñaron planes de exterminio se encuentran preservadas en múltiples archivos. Las pruebas materiales, reforzadas por décadas de investigación académica, darían forma a un caso sólido y exhaustivo. El contraste con procesos judiciales recientes permite imaginar la magnitud de un juicio contra Hitler. En los años 90, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia juzgó a Slobodan Milošević, Radovan Karadzic y Ratko Mladić por genocidio y crímenes de guerra. El Tribunal para Ruanda procesó a responsables del genocidio de 1994. En ambos casos, jefes de Estado, ministros y generales fueron llevados ante jueces internacionales, confirmando que el poder político no exime de responsabilidad. El antecedente más cercano en el caso nazi fue el juicio de Adolf Eichmann en Israel en 1961. Su captura en Argentina y posterior procesamiento demostró que la justicia por crímenes de lesa humanidad no prescribe. En un escenario con Hitler vivo en 2025, la presión internacional para capturarlo y enjuiciarlo sería aún mayor y contaría con un marco legal más robusto. La diferencia esencial radicaría en la magnitud mediática. Un juicio contra Hitler sería un acontecimiento mundial retransmitido en directo, seguido minuto a minuto por millones de personas. El dictador que en vida controló minuciosamente su imagen se vería reducido a un procesado bajo estrictos protocolos judiciales. Ya no existirían discursos multitudinarios ni escenarios preparados por un ministerio de propaganda, sino jueces imparciales, fiscales especializados y testigos protegidos por el derecho internacional. Las víctimas del nazismo y sus descendientes tendrían un papel central en este proceso. Testimonios de sobrevivientes, documentos originales de deportaciones y registros de ejecuciones sistemáticas serían presentados como prueba. La acumulación de evidencia transformaría a Hitler de figura histórica en acusado penal de crímenes concretos.
El procedimiento seguiría la estructura formal de los tribunales internacionales. La Fiscalía presentaría cargos sustentados en pruebas verificables, actas, órdenes militares, registros administrativos y declaraciones de testigos. La defensa tendría derecho a formular sus argumentos, posiblemente alegando incapacidad mental, desconocimiento parcial o responsabilidad compartida. Sin embargo, el peso acumulado de 8 décadas de investigación haría improbable que estas líneas defensivas resultaran convincentes. Los jueces aplicarían un marco procesal estricto. Hitler estaría obligado a limitarse a responder preguntas específicas, sujeto a interrupciones y a horarios fijados por el tribunal. La noción de obediencia debida, tantas veces utilizada como excusa por responsables de crímenes, no lo beneficiaría. Los precedentes internacionales han establecido que quien da órdenes criminales carga con una responsabilidad agravada por su posición jerárquica. El contraste histórico sería visible en cada sesión. El hombre que decidió unilateralmente la suerte de millones se vería reducido a solicitar permiso para hablar en un tribunal. Sus palabras, que durante los años 30 y 40 no admitían réplica, serían ahora examinadas críticamente por jueces, abogados y periodistas. El control de la imagen, que fue pilar de su poder, quedaría en manos de cámaras de televisión, analistas y medios de comunicación globales que retransmitirían cada gesto sin posibilidad de manipulación. La cobertura mediática sería global. Universidades, escuelas y organizaciones sociales utilizarían el juicio como material pedagógico para explicar el funcionamiento del derecho internacional y la importancia de la memoria histórica. Documentales y debates académicos acompañarían cada fase del proceso, transformando el juicio en una lección pública de alcance planetario. La sentencia final, cualquiera que fuera su contenido, no alteraría lo esencial: la transformación simbólica de Hitler en acusado procesado ante la justicia internacional. La imagen de un dictador que nunca aceptó límites legales se vería sustituida por la de un reo sujeto a protocolos judiciales. Esta inversión de posiciones reflejaría de manera tangible la evolución del derecho internacional y de la memoria histórica. El principio de garantizar defensa incluso a los acusados más graves reforzaría la legitimidad del proceso. Hitler tendría derecho a abogados especializados y a todas las garantías procesales que él mismo negó a sus víctimas. El contraste entre un tribunal internacional regido por normas democráticas y los juicios sumarios practicados bajo su régimen sería evidente en cada sesión. En este escenario, el juicio de Hitler simbolizaría la culminación de un proceso iniciado en Nuremberg y desarrollado durante 8 décadas. Sería la confirmación de que ningún líder, por poderoso que sea, está por encima de la ley internacional cuando se trata de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La continuidad de este modelo dependerá de la capacidad del derecho internacional para sostenerse frente a las tensiones políticas del siglo XXI, en un contexto donde persisten guerras, desplazamientos masivos y nuevas formas de violencia. La nueva frontera, inmigración que redefine a Alemania. En 2025, Alemania se presenta como una sociedad profundamente marcada por la inmigración. Una proporción significativa de su población tiene raíces extranjeras, resultado de procesos migratorios que se sucedieron durante décadas. La primera gran ola llegó en los años 60, cuando trabajadores turcos ingresaron bajo el programa de Gastarbeiter para cubrir la demanda de mano de obra en la industria en expansión. Más tarde, tras la caída del muro de Berlín, el flujo migratorio procedente de Europa del Este reforzó el cambio demográfico. En la última década, refugiados de Medio Oriente y de África subsahariana completaron esta transformación. En las grandes ciudades, la diversidad es visible en el paisaje urbano. En distritos de Berlín, Frankfurt o Múnich, la presencia de ciudadanos con origen extranjero supera a la población nativa. Comercios con letreros en árabe o turco, restaurantes que ofrecen cocina internacional y mezquitas adaptadas o construidas para el culto islámico forman parte del entorno cotidiano. El Islam se consolidó como la segunda confesión del país, con comunidades turcas, árabes, afganas y africanas de crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, sinagogas destruidas durante el nazismo fueron reconstruidas y centros culturales judíos reciben apoyo estatal.
La pluralidad religiosa es un hecho incuestionable, aunque no elimina las tensiones en torno a su visibilidad pública. La integración se convirtió en uno de los puntos más discutidos del debate nacional. Mientras numerosos migrantes y descendientes han alcanzado plena incorporación al sistema educativo, laboral y cultural, persisten dificultades en barrios con alta concentración de población extranjera. En zonas de Berlín como Neukölln, en Duisburgo o en áreas de Colonia, los indicadores de desempleo juvenil superan la media nacional. En varias escuelas, el alemán no es la lengua predominante en las interacciones entre estudiantes, lo que complica el proceso de aprendizaje y refuerza la percepción de comunidades paralelas. Los problemas de exclusión social en estos barrios se asocian a episodios de violencia urbana. Disturbios periódicos, en ocasiones desencadenados por enfrentamientos con la policía o por tensiones locales, reflejan la persistencia de obstáculos de integración. Autoridades de seguridad atribuyen estos incidentes a factores múltiples: desempleo estructural, falta de oportunidades educativas y la influencia de redes criminales en sectores juveniles. La radicalización religiosa constituye otra preocupación. Células vinculadas al terrorismo yihadista han sido detectadas y desarticuladas en territorio alemán en los últimos años. Individuos nacidos y educados en Alemania pero influenciados por ideologías extremistas han participado en planes de atentado. Los servicios de seguridad mantienen bajo vigilancia a centenares de islamistas radicales y supervisan mezquitas consideradas focos de propaganda extremista. Informes oficiales confirman que la amenaza terrorista es concreta y ha sido neutralizada en varias ocasiones gracias a operaciones preventivas. El Estado ha respondido con endurecimiento progresivo de las leyes migratorias. Reformas recientes facilitaron deportaciones de solicitantes de asilo rechazados y restringieron beneficios sociales para quienes no obtienen estatus legal definitivo. Se han alcanzado cifras récord de expulsiones en comparación con años anteriores y se discute la suspensión de la reunificación familiar para quienes cuentan con protección subsidiaria. Estas medidas reflejan tanto la presión de la opinión pública como la necesidad de los partidos tradicionales de frenar el avance de formaciones de extrema derecha que han capitalizado el malestar ciudadano. La inmigración ha estado en el centro del ascenso político de la ultraderecha. Alternativa para Alemania, fundada en 2013, se consolidó en parlamentos regionales y alcanzó presencia significativa en el Bundestag. Sus discursos giran en torno a la defensa de la identidad nacional frente a lo que presentan como amenaza cultural de la inmigración no europea. Movimientos como Pegida, con menor fuerza que en la década anterior, continúan organizando manifestaciones periódicas contra el Islam y contra las políticas de acogida de refugiados. Estos fenómenos muestran cómo la cuestión migratoria ha pasado a ser un eje de polarización política y social. El debate alemán no puede separarse del contexto europeo. Francia ha vivido disturbios recurrentes en barrios periféricos con alta concentración de población inmigrante, especialmente en 2005 y en años recientes. Suecia, país que durante décadas se consideró modelo de integración, enfrenta actualmente un aumento de criminalidad asociada a ciertos barrios marcados por la inmigración. Alemania observa estas experiencias como advertencia y espejo de posibles riesgos. La percepción de decadencia asociada a la inmigración no europea es recurrente en discursos políticos y mediáticos. Sectores conservadores argumentan que la llegada masiva de comunidades con costumbres y religiones diferentes debilita la cohesión social, aumenta la inseguridad y transforma irreversiblemente la identidad cultural del continente. Frente a esta visión, otros sectores sostienen que la inmigración es imprescindible para sostener la economía y el sistema de pensiones en sociedades envejecidas y con baja natalidad nativa. Esta tensión entre necesidad económica y temor cultural define gran parte del debate contemporáneo. En Alemania, los contrastes son visibles. Profesionales de origen turco, árabe o africano participan en universidades, hospitales y empresas, contribuyendo directamente al crecimiento económico. Simultáneamente, barrios marginales con altos niveles de desempleo y la actividad de células extremistas muestran los límites de la integración. Esta dualidad alimenta tanto narrativas optimistas sobre el multiculturalismo como discursos alarmistas sobre la fragmentación social.
Las autoridades han implementado estrategias mixtas, refuerzan la presencia policial en barrios problemáticos, desarrollan programas de policía comunitaria para mejorar la relación con vecinos migrantes y llevan a cabo operaciones contra redes criminales. A nivel educativo, se introducen programas especiales de apoyo lingüístico y de integración intercultural. Sin embargo, las tensiones persisten y el debate político permanece abierto. El sistema educativo refleja estas transformaciones. En varias escuelas de Berlín, Frankfurt o Colonia, los alumnos de familias migrantes son mayoría. Esta diversidad plantea retos pedagógicos relacionados con la enseñanza del idioma, la convivencia cultural y las desigualdades socioeconómicas. La discusión sobre el futuro del sistema escolar se ha vuelto parte del debate político más amplio sobre inmigración e integración. Los partidos tradicionales han intentado articular respuestas que combinen programas de integración reforzada con controles migratorios más estrictos. Sin embargo, la dificultad de equilibrar demandas de seguridad con políticas inclusivas mantiene el tema en el centro de la agenda pública. Ninguna formación ha logrado establecer un consenso que satisfaga a la vez a la mayoría social y a las comunidades migrantes. En 2025, Alemania es una sociedad radicalmente distinta de la de 1945. Se ha convertido en un país multicultural con oportunidades y tensiones derivadas de su diversidad. La inmigración ha modificado la demografía, la cultura y la política nacional, generando avances en integración profesional y educativa, pero también problemas persistentes de exclusión y seguridad. La política migratoria, convertida en uno de los ejes centrales de la vida pública, condiciona coaliciones de gobierno, define campañas electorales y polariza a la opinión pública. La transformación alemana es evidente. Un país que fue emblema de homogeneidad étnica se enfrenta ahora a los desafíos de la diversidad cultural y religiosa. La manera en que gestione estas tensiones determinará no solo su estabilidad interna, sino también su papel en la Unión Europea y en el escenario internacional. El futuro de esta nueva Alemania dependerá de cómo logre equilibrar la integración social, la seguridad interna y el mantenimiento de su modelo democrático frente a un contexto global cada vez más complejo. El grito vacío, un pasado sin regreso posible. En la Alemania de 2025, el recuerdo del nazismo no constituye un asunto marginal ni un fragmento relegado a los museos. Se ha convertido en parte estructural de la identidad nacional y en un componente esencial de la educación ciudadana. Desde el final de la guerra, el país adoptó una política de memoria destinada a mantener vivo el conocimiento de los crímenes del Tercer Reich y de sus consecuencias políticas, sociales y humanas. El Holocausto, la persecución de opositores, la represión cultural y la guerra de agresión forman parte obligatoria de los programas escolares en todos los niveles. Estudiantes alemanes visitan de manera regular campos de concentración convertidos en memoriales. Dachau, Bergen-Belsen y Auschwitz aparecen en manuales, documentales y excursiones educativas como lecciones prácticas sobre el alcance de la violencia estatal. La enseñanza del Holocausto se apoya en cifras y cronologías, pero también en testimonios directos, diarios y cartas que anclan los hechos en experiencias concretas. De este modo, generaciones nacidas décadas después reciben un relato documentado con la finalidad explícita de fomentar una conciencia crítica orientada a prevenir la repetición de regímenes autoritarios. El Estado alemán financia viajes escolares a memoriales y mantiene programas de intercambio internacional que refuerzan esta pedagogía. Universidades alemanas sostienen cátedras especializadas y centros de investigación que continúan documentando aspectos del nazismo y sus secuelas. Esta estructura académica y educativa ha convertido la memoria en un elemento institucionalizado y permanente. El espacio público también refleja esta política. En múltiples ciudades, las Stolpersteine, pequeñas placas metálicas incrustadas en el suelo frente a viviendas de antiguos deportados, recuerdan con nombres y fechas a quienes fueron asesinados. Monumentos, esculturas y placas informativas convierten calles y plazas en escenarios de memoria constante. En Berlín y Múnich, los transeúntes se cruzan diariamente con recordatorios que vinculan el presente urbano con el pasado histórico. En el plano internacional, Hitler se consolidó como símbolo universal del autoritarismo y del racismo institucionalizado.
En parlamentos y medios de comunicación, su nombre es utilizado como recurso inmediato para señalar políticas percibidas como peligrosas para la democracia. Dictadores y líderes autoritarios posteriores han sido comparados con él, lo que refleja la persistencia de su figura como emblema de advertencia. La cultura global refuerza esta representación. Películas, series, cómics y videojuegos reproducen su imagen en clave de antagonista absoluto, siempre como enemigo a derrotar. Desde la sátira cinematográfica de Chaplin hasta producciones contemporáneas, la figura de Hitler aparece recurrentemente, pero nunca en clave positiva. Incluso en obras de ficción especulativa, donde se imaginan realidades alternativas, su imagen conserva el carácter negativo que lo identifica en la memoria histórica. El efecto acumulativo de educación, memoria y cultura coloca a Hitler, en 2025, en una posición de marginalidad absoluta. Sus consignas no encontrarían eco porque las generaciones formadas desde la posguerra han recibido instrucción orientada a identificar y rechazar la retórica autoritaria. Los símbolos nazis están proscritos legalmente y desprestigiados socialmente. En espacios digitales, la figura de Hitler aparece tanto en contextos de odio político como en parodias virales, pero rara vez como modelo serio de poder. La diferencia histórica sería visible en cualquier escenario público. El hombre que construyó su liderazgo con multitudes reunidas en concentraciones masivas encontraría hoy indiferencia o burla. Sus consignas se perderían en el ruido urbano, registradas por teléfonos móviles y compartidas en redes como curiosidad irónica o crítica. Plataformas digitales que en el pasado podrían haber amplificado propaganda funcionarían ahora como medios de ridiculización. El contraste entre el culto personalista de los años 30 y la marginalidad del presente es el reflejo más claro de la distancia política y cultural recorrida por Alemania y Europa. El país reconstruyó sus instituciones sobre los restos del Tercer Reich, transformándose en una democracia plural que enfrenta tensiones propias de la globalización y la inmigración, pero que mantiene como principio básico el rechazo al nazismo. Las contradicciones internas son reales. Dificultades de integración social, debates sobre identidad cultural, polarización política y desafíos económicos. Sin embargo, estas disputas se desarrollan dentro de un marco institucional consolidado que excluye explícitamente cualquier proyecto totalitario. Los partidos de extrema derecha pueden competir en elecciones, pero solo mientras respeten los límites constitucionales que prohíben símbolos y prácticas nazis. La memoria funciona como vacuna cultural. La enseñanza sistemática del Holocausto, la preservación de testimonios de víctimas, la documentación académica del régimen y la representación crítica en la cultura popular han generado defensas sociales frente al autoritarismo extremo. Hitler ya no es percibido como un actor político posible, sino como advertencia histórica. Este rechazo trasciende las fronteras alemanas. La figura de Hitler se convirtió en patrimonio histórico mundial, utilizada como ejemplo negativo universal. Museos, memoriales y programas educativos en múltiples países lo presentan como advertencia sobre los riesgos del racismo y de la violencia estatal. La internacionalización de su memoria refuerza la imposibilidad de cualquier rehabilitación. Las instituciones democráticas alemanas fueron diseñadas específicamente para impedir el colapso institucional que permitió su ascenso. La Ley Fundamental de 1949, el Tribunal Constitucional y el sistema multipartidista establecieron barreras firmes. En 8 décadas, estas instituciones han superado crisis económicas, tensiones sociales y cambios políticos sin desmoronarse. La transformación política vino acompañada de un cambio social profundo. Alemania pasó de ser un país homogéneo a convertirse en una sociedad diversa en términos culturales, religiosos y políticos. Esta diversidad plantea desafíos, pero al mismo tiempo constituye una barrera estructural contra proyectos de uniformidad autoritaria. El pluralismo es, en sí mismo, un freno al totalitarismo. Los medios de comunicación, libres de censura estatal, vigilan constantemente cualquier manifestación extremista. Periodistas y académicos ejercen crítica sistemática contra tendencias autoritarias, manteniendo un espacio público abierto. La sociedad civil organiza fundaciones y colectivos dedicados a la defensa de la democracia y a la vigilancia de grupos extremistas.
El resultado de este entramado institucional, cultural y social es un escenario en el que Hitler, apareciendo hipotéticamente en el presente, estaría condenado a la marginalidad. No encontraría seguidores disciplinados ni un sistema dispuesto a permitir su ascenso. Lo que en los años 30 fue aclamación masiva, en 2025 sería aislamiento inmediato. La imposibilidad de su regreso no se explica solo por la fuerza de las instituciones democráticas, sino también por la transformación de la conciencia colectiva. La sociedad alemana procesó históricamente al nazismo, lo convirtió en objeto de estudio académico y en advertencia política, y estableció mecanismos permanentes para impedir su repetición. En este sentido, el nazismo quedó fijado en el lugar que le corresponde, no como opción política, sino como recordatorio permanente de los riesgos del extremismo. El futuro, sin embargo, plantea nuevos retos, y la verdadera cuestión es hasta qué punto estas defensas culturales e institucionales podrán mantenerse frente a las transformaciones sociales y políticas que atraviesa Europa en el siglo XXI.